Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Dicen Esperando buenos que se días. encuentren muy bien. ¿Cómo están? Muy buenos días. No se olviden, por favor, de vacunarse. No se olviden que la pandemia no ha terminado y obviamente pues tenemos que cuidar siempre de nuestra salud, ¿no? Si no estamos vacunados, por favor, contra el COVID, tratemos de hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Adicional a eso, por favor, no nos olvidemos que en Quito básicamente el clima está bastante frío, ¿no? Y obviamente tenemos que tener las precauciones del caso, por favor. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la ilustración, ¿no? Que básicamente fue una etapa en donde el conocimiento, las ciencias, las disciplinas, las leyes, obviamente tuvieron bastante impulso, ¿no? O mejor conocido Buenos como días, la dicen. ilustración, o está muy buenos días, como el lugar de el conocimiento, ¿no? El siglo de las luces. Bien, no se olviden por favor también de registrar la asistencia. Estamos cerca de 7 personas y solamente 3 personas han registrado la asistencia, así que por favor no nos olvidemos, ¿no? Muy bien, pasamos directamente acá. La ilustración. Me ayuda por favor en la lectura la señorita Lidia Santos, por favor. Buenos días con todos. Buenos días, profe. Se denomina ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica, política que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La ilustración alcanzó mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado por ellos siglo de las luces. En toda Europa se hablaba de que se estaba viviendo en la época de las luces, en que los hombres iluminados por la luz de la razón debían establecer una nueva organización que habría de reemplazar al caduco antiguo régimen bajo el dominio de la razón. El hombre se plantea nuevas interrogaciones, desprecia el pasado, reniega de las viejas creencias, enfrenta las doctrinas inamovibles de la Iglesia y se vuelve hacia nuevas formas de pensamiento con la intención de iluminar sus conocimientos. Por ello, el siglo XVIII se conoce como siglo de las luces. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. La ilustración directamente, ¿no? Como les mencionaba, fue una etapa en donde el conocimiento, las disciplinas, la ideología, la política, básicamente logró expandirse en Europa, ¿no? Si bien es cierto acá, realmente se empezaron a dar lo que es una viabilidad a las normativas, a las leyes y a las aportaciones científicas de las personas, ¿no? Si recordamos un poquito, años atrás, básicamente la religión estuvo en control de todas las actividades, ¿no? Y eso directamente no permitió que el conocimiento básicamente siga avanzando, ¿no? Pero en el siglo XVIII, en el siglo de las luces que se conoce, realmente se da un dominio fuerte por la razón, por el conocimiento, y sobre todo se trata de dejar a un lado el pensamiento religioso, ¿no? Y obviamente aquí aparecen lo que son normativas, leyes, documentos, y que sobre todo tratan directamente de iluminar el conocimiento de las personas, ¿no? Si bien es cierto, para aquella época realmente la difusión del conocimiento era muy difícil de hacerlo porque obviamente la religión pues los limitaba bastante. Sin embargo, poco a poco la población en general lograron determinar lo que son características esenciales directamente de las disciplinas y obviamente dieron un cambio trascendental, ¿no? Enfocándose directamente al ser humano, enfocándose directamente al conocimiento y sobre todo expandirlo, ¿no? Muy bien. Características. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita?
Me ayuda, por favor, la señorita Pamela Dicao. Características, por favor. Presento, licen. A ver, dice las características. Las principales características de la ilustración son las siguientes. 1. El excesivo predominio de la razón, del libre examen, del libre pensamiento como guías exclusivas del hombre, no solo en su búsqueda del saber y el incremento de los conocimientos, sino también es el estudio de su época y su cultura. 2. La crítica agua, así como el duro ataque al orden de cosas imperante que se manifestaron mediante una marcada tendencia a apartarse de lo abstracto, es decir, de lo incomprensible en las ciencias. 4. De lo revelado, esto es de las verdaderas de la Iglesia Católica en religión, propendiendo a la tolerancia. 5. De la tradición, es decir, del absolutismo en política. 6. Por una marcada inquietud por aprender y por enseñar, por ensanchar los conocimientos, por hacer progresar las ciencias, por lograr el desarrollo de la cultura. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, directamente, ¿no? Destacan características propias de la ilustración. Es decir, la crítica del agua básicamente trata de establecer lo que es una postura de opinión en contra de algún sistema, en contra de algún tema, en contra de alguna política, que básicamente da la potestad ya a los seres humanos a opinar. ¿Qué será una opinión? ¿Qué será una opinión o una crítica? Diferentes ideas, Lice. Ya, puede ser, muy bien. Señor o señorita, señor César Piña, ¿qué será una crítica? Buenos días, licenciado. Buenos días. Una crítica, Sí, ¿qué es una crítica? una crítica es, bueno, creo que hay diferentes tipos de críticas, ¿no? Constructivas y de pronto, críticas, para hacer daño a una persona o para mal informar. Pero pienso que, crítica, yo pienso que siempre es algo, importante, algo bueno de, de alguna situación, Mm, para mejorar. ya, muy bien. Señorita Ivonne Plaza, por favor, ¿qué es una crítica? ¿O qué será una crítica? Es algo que nosotros decimos respecto a un Mm, tema o, o sobre un análisis de un tema. excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Si hablamos directamente de la crítica, ¿no? Viene a ser lo que es una opinión, básicamente sobre un tema. Ahora, que sea una crítica constructiva, que sea una crítica destructiva, realmente está enfocado al pensamiento de las personas, ¿no? Pero en fin, el objetivo de acá es que los seres humanos empezaron a tener opiniones, empezaron a hacer críticas, obviamente, de todos los temas, ¿no? Cultural, político, económico, que básicamente dio la potestad, en este caso, a los hombres, a los ciudadanos, de interpretar directamente su realidad y su sociedad, ¿no? Hablamos de lo abstracto, es decir, el incomprensible de las ciencias. Si bien es cierto acá, realmente cuando se expandió el conocimiento, las disciplinas, en un su momento era bastante difícil para aquellas personas que obviamente no sabían leer y escribir. Si recordamos un poquito, solamente la élite tenía la capacidad de entrar a escuelas, colegios, universidades, mientras que la clase pobre realmente no comprendía en algunos casos las disciplinas, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos directamente de la tradición, es decir, cambiar el enfoque del absolutismo en la política.
Cuando hablamos del absolutismo, hacemos referencia a que el poder recae solamente en la monarquía, es decir, en los monarcas, ¿no? Ahora, si bien es cierto acá, el desarrollo de las ciencias del conocimiento realmente fue enfocado en aquellos años con la finalidad básicamente de aprender y enseñar, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy, todos los ciudadanos, todos los seres humanos, con el pasar del tiempo, vamos aprendiendo un montón de situaciones más. Entonces, eso es lo que resalta la ilustración, el conocer, el aprender más acerca de una disciplina, acerca de un tema, acerca de un ámbito, acerca de una cultura, acerca de algunas tradiciones, que poco a poco nosotros vamos conociendo, ¿no? Ahora, vamos a estudiar algunos representantes destacados de la ilustración. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita, el señor Wilson Recalde, por favor. Dice buenos días. Buenos días, por favor. La ilustración fue pues obra de vigorosos pensadores, de intelectuales de renombres, de eminentes hombres de ciencia que difundieron perfectamente las nuevas ideas, así como otros conocimientos que revolucionaron en el siglo XVIII. Usted dice, Siga, por favor. ya, las nuevas ideas, imbuidas en un espíritu eminentemente liberal, nacieron por obra de aquellos famosos pensadores llamados también filósofos, quienes difundieron sus nuevas concepciones políticas, sociales, económicas, etcétera, que orientaron el pensamiento europeo de aquellas épocas contra el injusto sistema de gobierno imperante, es decir, que tales teorías, que tales ideas se erigieron en una vigorosas corrientes de opiniones públicas totalmente contraria al régimen absolutista de Francia, así como de otras naciones de Europa. Este caudal maravilloso de opiniones y pensamientos se vio grandemente enriquecido gracias precisamente a la magnífica contribución de aquellos eminentes innovadores de la ciencia económica denominados economistas, quienes pertenecían igualmente a esta iluminosa corriente intelectual de las nuevas ideas nacidas mayormente en el seno de las burguesías, bien pronto se divulgaron por casi todas las clases cultas de la sociedad, como asimismo el pueblo, soberanos liberales dieron origen al, al despotismo ilustrado, el medio más eficaz de difusión de las nuevas ideas, es decir, el pensamiento monumental, decisionario de los conocimientos humanos, hasta entonces logrando estas nuevas ideas, pues perseguían fundamentalmente en el Muy orden bien, político. hasta ahí nada más. Excelente, señor. Muchísimas gracias. 10. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de los representantes, ¿no? Hablamos de John Locke, que básicamente él estaba enfocado en que la ideología, la política, la economía, el desarrollo cultural directamente tendría que ser independiente, es decir, no depender directamente de los gobiernos, no depender directamente de una persona, sino más que todo el conocimiento debía ser pues expandido en la mayoría, es decir, para todo el mundo, ¿no? Si bien es cierto, este pensamiento realmente era bastante fuerte, por decirlo así, porque las monarquías de aquel entonces no les gustaba, obviamente, que la población más baja aprenda a leer, aprenda a escribir,
conozca de especialidades, conozca de materias, conozca de leyes, porque obviamente al conocer directamente podrían pues perder el poder dentro de sus territorios, ¿no? Porque ustedes saben que cuando un grupo, especialmente la población, conoce disciplinas, conoce materias, aprende de la crítica y obviamente pues se convierte en un estado que ya no depende directamente de las monarquías, ¿no? Que en su momento realmente era bastante difícil, ¿no? Pero poco a poco este pensamiento fue cambiando en la población en general y sobre todo el enfoque que se dio más fue en la burguesía. Sí, entonces la burguesía claramente mencionó que el desarrollo de las nuevas disciplinas, que el desarrollo de las nuevas actividades, de la crítica, de la política y la ideología cultural, básicamente permitieron un crecimiento dentro de sus talleres, un crecimiento directamente del comercio, de los productos, y obviamente las disciplinas fueron fortaleciéndose en aquellos años, ¿no? Si bien es cierto, aquí aparecen lo que son grupos, gremios, que básicamente se agrupaban por disciplinas, ¿no? Directamente enfocándose en algún tema, sacando una crítica constructiva, verificando cómo está la sociedad, qué materias pueden fortalecerse, hablando de la historia, la filosofía, la literatura, la química. Hablamos también, en este caso, de la opinión crítica y sobre todo los medios de comunicación van fortaleciéndose directamente con estos aportes científicos, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de estos personajes dieron un cambio trascendental a la sociedad en general, sin embargo, acá las monarquías, de igual manera, no aceptaban directamente ese tipo de libertad de pensamiento, ¿no? Porque obviamente la población en general ya podía pensar diferente, ya podía tener una crítica acerca de algún tema y obviamente pues a la monarquía en algunos casos obviamente no les beneficiaba, ¿no? Ahora, si nosotros verificamos los cambios más importantes que tuvo la Ilustración, fue en el orden político. Por ejemplo, la abolición del régimen absolutista, es decir, la eliminación total del poder en pocas manos. Se establece también lo que es la soberanía popular, es decir, que directamente la población pasa a dirigir directamente su sociedad en general. ¿Sí? Y asimismo cuentan con lo que se conoce la libertad individual, es decir, que todos pueden opinar de manera diferente, que todos obviamente son libres de interactuar sobre cualquier disciplina y ya no depender directamente acerca de un gobierno, acerca de una religión para conocer directamente las disciplinas, ¿no? En el orden social, aquí directamente se establece, ¿no? Como punto de partida la igualdad entre todos los hombres, ¿sí? Ricos, pobres, hablamos de la burguesía, hablamos del proletariado, que básicamente se trataba de establecer de que todos son igual o son iguales, perdón, que básicamente en su sociedad no tendría que existir lo que se le conoce como es un abuso, ¿no? Que porque la persona tiene bastante dinero, puede realizar atropellos, puede realizar actos de corrupción, no, entonces establecen una igualdad para todos, ¿sí? La otra situación en el orden económico, si bien es cierto, aquí se da lo que es una libertad de la industria, libertad del comercio, pero también se habla directamente del pago de los impuestos de todos los ciudadanos. Es decir, que si antes solamente pagaba la población en general y no los emperadores, la monarquía, ahora no. Todos directamente pagaban lo que son los impuestos. Es decir, sin ningún privilegio. Obviamente, si pagaban impuestos de algo, todos lo tenían que hacer. ¿Sí? Entonces, miren, realmente se da un apoyo directamente a la población, se da un apoyo directamente a las disciplinas, enfocándose a la necesidad, ¿no? De los seres humanos. Aquí hablamos también de otros personajes, ¿no? Voltaire, hablamos de Rousseau, Montesquieu y los economistas también, ¿no? Ahora, vamos a leer directamente de Voltaire. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Lorena Lalangui, por favor? Voltaire. Dicen buenos días. Buenos días. Voltaire en 1694-1778. Voltaire, cuyo verdadero era Francisco María Arouet. Nació en París y ha logrado celebridad como literario, historiador, filósofo.
¿dónde? Ya. Poseído de un agudo e ingenioso espíritu. Fue el crítico más implacable y demoledor del antiguo régimen y del clero. Para ello se sirvió de la sátira y de la burla. De formidable talento fue asimismo uno de los personajes más brillantes del siglo XVIII y a su vez uno de los que mayor influencia logró ejercer en su época y en la Revolución Francesa. Desde joven había sufrido las arbitrariedades del régimen absolutista imperante en Francia, pues fue encarcelado en la Bastilla por sus ácidas y mordaces críticas a la sociedad, el gobierno despótico y la religión. Viajó luego a Inglaterra y maravillado entonces de su gobierno constitucional, escribió de regreso a su patria su magistral obra, Cartas sobre los ingleses, libro en el que después de examinar las doctrinas democráticas de Locke, quedó maravillado del sistema liberal inglés. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Directamente, si nosotros hablamos de estos personajes, fueron los primeros en plantear lo que son opiniones diferentes a las monarquías, ¿no? A las formas de gobierno. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, los economistas, básicamente dieron un aporte a la sociedad en general. Es decir, directamente que todos tenían que trabajar para que el país, para que la sociedad en general progrese, no básicamente depender de una monarquía y sobre todo directamente de la explotación en la población en general, ¿no? Aquí hablamos directamente de una postura importante de Voltaire, ¿no? La sátira y la burla. ¿Qué es una burla? ¿Qué será una burla? Cuando de pronto nos burlamos de pronto de alguna persona o de algo que a veces no nos agrada y nos burlamos. Ya, excelente, muy bien. Entonces, básicamente Voltaire, por ejemplo, daban algún comunicado en las noticias, él lo hacía mediante la burla directamente que estaba en contra del régimen, ¿sí? Si bien es cierto, al día de hoy todavía se sigue implementando lo que son críticas, si nosotros revisamos un poquito el periódico, encontramos gráficos, dibujos, que generalmente hacen una pequeña burla, por decirlo así, sobre algún tema, sobre alguna situación, ¿no? Pero básicamente es la libertad de expresión que obviamente está determinado mediante eso, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos detallar que él ejerció, por no decirlo así, lo que es un punto importante para la Revolución Francesa. Si recordamos un poquito, la Revolución Francesa básicamente estableció lo que es una participación de la población en general, quitando lo que son las formas de explotación por parte de las monarquías y estableciendo lo que es una participación más directa de la población en general, ¿no? Estableciendo lo que son asambleas, estableciendo directamente lo que son consejos, gremios, de manera de que la población pueda participar directamente en las decisiones del gobierno, ¿no? La Revolución Francesa. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ivonne Plaza, por favor? La Revolución Francesa. Se conoce con el nombre de la Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789. El mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces así había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo la iniciación de una nueva época llamada como la época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano.
Excelente, muy bien, 10, excelente. Si bien es cierto, aquí nosotros hablamos de la Revolución Francesa, ¿no? Hablamos directamente al movimiento político, económico, social, militar, que básicamente derrumbó a la monarquía absolutista, ¿no? Y obviamente acá se llama a la participación directa de la población en general, ¿no? De que todo tiene que ser en un ambiente democrático, de que todos deben participar y sobre todo de establecer lo que es un gobierno republicano democrático, ¿no? Básicamente aquí se establecen tres valores que Simón Bolívar se llevó de esta revolución, ¿no? Por ejemplo, los tres valores o ideales que se mantuvo en la Revolución Francesa fue libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? Que con el pasar del tiempo, básicamente, Simón Bolívar tuvo la iniciativa de independizar directamente a la mayoría de los territorios de los españoles fue porque gracias a que la Revolución Francesa logró el triunfo, él directamente mantuvo lo que es una postura de expulsar a los españoles, ¿no? Y obviamente pues generar lo que son gobiernos propios, repúblicas propias, para que obviamente la población pueda seguir participando, ¿no? Si bien es cierto, aquí aparecen también lo que son los derechos humanos. ¿Qué serán los derechos humanos? ¿Qué serán los derechos humanos? A ver. Buenos días, Buenos días. es que no importa que, no importa que, digamos, qué condición social o sea blanco, sea negro, todos deben tener el mismo derecho, las mismas oportunidades. Eso. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, en el humanismo inició pues los derechos humanos, pero básicamente en la Revolución Francesa se fortalecieron, ¿no? El derecho del hombre, el derecho del ciudadano, y obviamente con el pasar de los años apareció también el derecho a la mujer, las obligaciones de la sociedad en general, los derechos que tienen las personas que ocupan cargos públicos y un montón de situaciones más, ¿no? Lo importante acá es que esta revolución sirvió de base para tener lo que es un gobierno participativo y que sobre todo directamente la población puede elegir a sus representantes, ¿no? Ahora, las causas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? El señor Darwin Espinosa, por favor. Causas. Las principales causas de la Revolución Francesa fueron las siguientes: las arbitrariedades de de un absolutismo, monarquía que oprima a la mayor de sus súbditos, una gran desigualdad social debido a las fuertes cargas, impuestos, tributos y diezmos que rehacían sobre los campesinos franceses, quienes con su trabajo debían mantenerse a sí mismos y a los grupos privilegiados, la nobleza y el clero. El descon- descontento de sectores intelectuales por la falta de derechos y libertades de estos intelectuales estaban muy influidos por las ideas de la Ilustración. La crisis económica y financiera en la que se encontraba Francia, los excesos de gastos de la corona y los gastos provenientes de la participación en la guerra por la independencia de Estados Unidos habían provocado un difícil, un Excelente, muy bien. Hasta ahí nada más. Si nosotros recordamos un poquito, ¿no? Las desigualdades, las crisis económicas, el descontento de los sectores intelectuales por la falta de derechos y sobre todo la burguesía, ¿no? Que la burguesía obviamente correspondía a aquellas personas que tienen bastante dinero, quisieron directamente tomar el poder, ¿no? Porque obviamente el monarca básicamente era la persona que estaba con todos los beneficios, ¿no? Si bien es cierto, son las principales causas para que se diera pues la Revolución Francesa y el descontento social, ¿no? Y las consecuencias, obviamente aquí el fin del sistema feudal, hablamos directamente de la declaración de los nuevos derechos individuales, la libertad, la igualdad ante la ley
la abolición de la esclavitud, ¿sí? Y que obviamente esos principios también llegaron al continente americano, ¿no? Hablamos directamente de la supresión de la monarquía, hablamos directamente del ascenso de Napoleón Bonaparte al poder y que obviamente pues ahí tenemos lo que es otros enfrentamientos más por el tema de que Napoleón quiso expandirse pues por todo el mundo, ¿no? Sin embargo, podemos mencionar que esta revolución como tal permitió directamente al libertador Simón Bolívar tomar las acciones que en su momento esta revolución hizo y obviamente independizar a la mayoría de los países en Latinoamérica y obviamente bajo los principios de la Revolución Francesa, ¿no? Cosa que en su momento logró realizarlo entre los años de 1800 a 1830, ¿no? En donde básicamente la mayoría de los países se fundaron como repúblicas y que son vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, nosotros somos república entre los años de 1830. De 1830 al 2020, por darles un ejemplo, ¿cuántos años han pasado? 10 años, dice. ¿Cuánto? 10. De Son 1830 al 2020, ¿cuántos años? ya. Casi, casi, pero no. ¿Cuántos años serán? Unos Sí, 200 años. Vamos, esas 200. matemáticas, ¿cómo estamos? 90, A ver, 1830 al 2020, ¿cuántos años pasarían? A ver, si no, 252, dicen. dígame. 252. 252. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 130, dice. 250, dice. 250. Será de 1830 al 2020, 250 años. ¿Estaremos 190, bien? dicen. 192. Excelente. Muy bien. Si hablamos hasta el año 2020, realmente los años es de 190 años, ¿no? Ahora que si hablamos directamente del año 2022, obviamente va a ser 192 años, ¿no? Entonces, miren, ¿cuántos años han pasado de básicamente nuestra fundación como república, ¿no? Y que nuestro sistema de gobierno básicamente sigue siendo el mismo, ¿no? Con modificaciones, con cambios, que básicamente al día de hoy ha permitido, en este caso, tener directamente un control directo acerca de la política, acerca de la economía y sobre todo directamente acerca de la participación de los ciudadanos, ¿no? Muy bien, vamos a compartir, por favor, nos vamos al portafolio. Sí, ya les voy a compartir pantalla, por favor. 190. Señorita Lidia, cuéntenos, 250 años. No, lo que pasa es que estaba, ¿cómo se llama? Le sumé en vez de restar y por eso me estaba riendo porque me sale 190 años, dicen. 190 y nos dice 250. Digo, Es que Dios mío, esa calculadora está mal. Esa calculadora está muy mal. Bien, nos ubicamos, por favor. Ya, yo tengo en la página. En la página, ya me pasé. Muy bien, acá estamos, por favor. Sí, bien, antes de terminar, obviamente aquí, después de la Revolución Francesa, obviamente se forman lo que son estados generales, asambleas nacionales, asambleas constituyentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una asamblea. ¿Qué será la asamblea o para qué sirve la asamblea? Para debatir diferentes puntos. Ya, puntos como cuáles. ¿Qué tipo de situaciones debate la asamblea? Nosotros tenemos una asamblea. ¿Qué tipo de actividades realiza? Aprobar leyes, dicen. Ya, muy bien. Aprobar leyes, ¿qué más? ¿Qué más será? Tarea, entonces. Tarea. Aprobar o crear leyes, dice.
Ya aprueban leyes. ¿Para qué más tenemos nuestra Asamblea Nacional? Modificar leyes. Ya, aparte de las leyes, ¿qué más será? Muy bien. Si bien es cierto, la Asamblea Nacional en términos generales realmente es la participación del pueblo en la sociedad o en la forma de gobierno, ¿no? Obviamente ahí se aprueban leyes, se tienen reuniones de los decretos, cuando quieren impartir nuevos impuestos, nuevas situaciones, nuevos puntos de vista, pero obviamente ellos engloban el espíritu de la población dentro del gobierno, ¿no? Muy bien, tenemos el taller número 4, por favor. Lo vamos a ir completando hasta que se nos termine el tiempo, ¿sí? Porque su profe después sabe estar golpeando la puerta. Muy bien. Taller número 4, nos ubicamos en la página, por favor, 72. Bueno, yo la tengo en la 72, ¿sí? ¿Estamos todos ahí? ¿Me confirman, por favor? Sí, muy bien. Primera pregunta, complete la frase. Se denomina ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológico, política que surgió en América del Norte, Asia, Europa o Asia. ¿Dónde apareció? Europa. Muy bien, subrayamos con un color bonito. 2. Seleccione la respuesta correcta. Se conoce con el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico, cultural que surgió en Francia en 1789. ¿Cuál será? La D, Excelente. Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789. Muy bien. 3. Señale el representante máximo de la Ilustración. ¿Cuál será? John Locke. John Locke. Muy bien. La opción B subrayamos con un color bonito. Y la última nos dice la denominada época de terror fue liderada ¿por cuál será? Bonaparte. Por Napoleón Bonaparte. Excelente. Muy bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. Pasen un bonito día. Les recuerdo, ¿no? Que la otra semana parece que tenemos feriado y obviamente nos vamos a encontrar de aquí en 15 días, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Creo, con todo, preguntarle al tutor, preguntarle, ¿sí? Bien, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, Licen, Dios le bendiga. Es el